Onde estamos agora, estamos a moi pouca distancia de entrar nun novo espazo onde se contemplan diferentes futuros, se superamos a dificultade de respirar un aire tóxico e hostil. Seguro que nos adaptamos a unha vivenda nunca antes vista porque está en Marte. Hai un plan mundial, tamén en Galicia, para ir poñendo as bases dunha futura colonización en Marte. E aínda que os desafíos son tantos, un grupo de investigación traballa ensaio tras ensaio para que poidas imaginar unha vivenda que deseñan por se algún día temos que deixar a terra atrás. Pero para chegar ata esa nova casa, profesores e investigadores amósannos cales son algúns dos pasos que están a seguir. Estades dentro dun plan, o voso proxecto global para para saber cómo se coloniza Marte? Bueno, el grupo de investigación, ¿no?, dentro de la Universidad de Vigo estamos trabajando en distintas líneas de ingeniería espacial y, bueno, siguiendo la estrategia global de las principales agencias espaciales, que consiste en ir a la Luna y luego posteriormente en ir también a Marte, pues nosotros estamos haciendo investigación enfocada a esos objetivos, digamos, globales de las grandes agencias espaciales. Sobre a base desa posible colonia, ¿cómo sería esa vivenda? Sí, bueno, dentro de los distintos conceptos que existen, haciendo una selección de esos conceptos, al final acabamos eligiendo uno que consiste en tres plantas hexagonales. ¿Una base hexagonal? Sí, con tres plantas, de forma todo modular, de forma que se pudiera ir construyendo poco a poco, ¿vale?, con distintas misiones enviadas a Marte, ¿de acuerdo? Bueno, sería algo así, es complicado, digamos, representar todas los tres pisos, ¿vale? O sea, tres plantas. Sí, bueno, eso es, tres plantas donde estarían, bueno, lo que hicimos fue el análisis térmico para saber cuál es la mejor configuración, preparar una habitabilidad durante unos 2 años de misión, ¿de acuerdo? Entonces, analizar los distintos parámetros térmicos para que las condiciones dentro sean buenas para el ser humano, ¿no? Todo esto recubierto con una cúpula exterior que permita una preadaptación de la atmósfera marciana a lo que es la base, ¿de acuerdo? Y poder hacer distintas tareas de investigación o incluso tareas de mantenimiento en el interior de este domo. Lo que hicimos fue analizar un poco también los materiales y el recubrimiento térmico o la protección térmica que conseguía este domo o, bueno, esta cúpula. También haciendo una optimización para reducir el consumo energético, porque sobre todo lo que hay que hacer es calentar, ¿no?, porque la temperatura media marciana es... ¿Cómo es la temperatura en Marte? Ronda entre las temperaturas calientes de 20 grados a temperaturas frías de menos 70, menos 80 grados, entonces quedando una temperatura media de menos 50, menos 60 grados. Menos 50. Sí. Una zona para el descanso individual que estaba pensado en la zona inferior, en la planta inferior, y luego zonas comunes como laboratorios, como gimnasio. Es importante siempre, ¿no?, que no tenemos la gravedad de la Tierra, pues por el tema de que los huesos pues se mantengan y los músculos, ¿no?, se mantengan lo más fuertes posibles. Estamos cos que fan realidade cada día entre aulas de docencia e laboratorios aeroespaciais os esforzos científicos e técnicos para chegarnos outras posibilidades. As dun raio de sol nun lugar remoto, inimaginable, mentras estamos esperando dende as nosas pequenas experiencias humanas. Cantas cousiñas hai que investigar para chegar a un prototipo de vivenda en Marte?
se hacen trabajos fin de grado, en concreto este proyecto de la base marciana lo inició un trabajo fin de grado que de un compañero que se llama Marcos Salgado, y a partir de ahí, ese fue como el origen, pero a partir de ahí pues continuamos la investigación en el análisis térmico de esta base marciana. Como contribuíches a esa vivenda? Estou facendo o meu doutorado en outras aplicacións, en concreto en telescopios, pero ao final está moi relacionado con análisis térmicos, estruturales, e nada, neste proxecto participei nunha pequena parte que era un análisis de sensibilidade dos principales parámetros deste modelo térmico. Por exemplo, vimos que en concreto hai un parámetro que digamos, o ben unida ou aislada que está esta base co suelo de Marte, afecta moito, porque efectivamente o chao está moi frío, entonces nós o que queremos é aislalo o máis posible para que a base poida manterse quente con menor gasto de consumo. Pues igual que aquí tenemos menos 60 grados, a lo mejor menos 50 en los polos, pues allí en los polos hay menos 140. Entonces queríamos ver si la base podía ser viable en varias zonas climáticas distintas. Entonces yo hice primero un modelo matemático más simple para poder estudiar la viabilidad en las distintas zonas. Entonces en ese modelo se mezclaba tanto el tema térmico como también el consumo de energía de paneles solares que se necesitaría para poder mantener una temperatura media. En principio la atmósfera no sería apta para la atmósfera marciana, no es apta para el ser humano, pero bueno, habría que ver si existe alguna manera de adaptar esa atmósfera, por ejemplo, dentro del domo que hablamos, dentro de ese domo que está recubriendo a lo que es los 3 pisos, ¿no?, metálicos, habría que ver si esa atmósfera se puede adaptar. Se trata de proporcionar las condiciones mejores para vivir y trabajar, ¿no?, en ese entorno y bueno, sabiendo que no es tampoco un lugar de vacaciones. Ata que nun futuro a humanidade poida chegar a habitar Marte, a realidade é que este proxecto aeroespacial do campus de Vigo é un primeiro pé de preparación sobre como será o aire que respiraremos ou para explorar novas posibilidades enerxéticas. Estes ensaios que forman parte deste proxecto, logo, eso en que parte de aplicación da vivenda en Marte? Por exemplo, no artigo que fixemos da publicación da vivenda, nos poderíamos facer elementos a escala da vivenda e representalos na cámara, introducilos na cámara e reproducir as condicións da vivenda en un elemento a escala, nun compartimento, nun habitáculo que fose da mesma forma que a vivenda diseñada, pero nun tamaño máis pequeno para poder introducirlo na cámara. Sobre todo aqueles elementos que ainda non están probados para poder levar ao espacio, pues teñen que pasar por este proceso todo de certificación. Lo preparamos aquí, pero luego lo hacemos ahí dentro, esa es la cámara de vacío. Si quieres te podemos enseñar. O sea, esto básicamente es una campana. Entonces, esto es una cámara de vacío, ¿vale?, que básicamente es una campana, ahora mismo está preparada para abrir, que tiene varias ventanas por las que se puede acceder al interior. Entonces, en el futuro se pueden hacer incluso ampliaciones, porque ahora mismo llega a determinado nivel de vacío que es compatible con algunas zonas de Marte. Se puede también hacer, que de hecho planeamos hacer en el futuro, una ampliación para poder estudiar en más zonas de Marte con distintas presiones. Marte tiene desde, o sea, me parece las zonas más bajas respecto de la media son como desde menos 8 kilómetros hasta más 20 en el Monte Olimpo, y hay unas variaciones de presión o sea, varios órdenes de magnitud, o sea, el rango es muy amplio. Si es posible esta base con paneles solares,
Entonces es qué temperatura, cuánto tengo que calentar y cuántos paneles solares necesito, pero es cierto que en el futuro en Marte probablemente habrá que utilizar generadores nucleares de fisión. ¿A cuántos hábitos deberíamos de renunciar para llegar a habitar unha base marciana? No noso diseño intentamos facer o máis confortable posible, pero sí que é certo que ao final é un compromiso entre a capacidade que tes de xenerar esta potencia para facelo máis confortable, quentar ese entorno e demais, e despois unha optimización dos recursos. Sentirse como na casa, casi. Como Galicia, en ningún sitio, pero... Como Galicia en ningún sitio. O sea, lo que sí que es verdad es que si queremos, esto es a muy largo plazo, pero si queremos sobrevivir como especie, en algún momento vamos a tener que ir a otras estrellas y el primer sitio es Marte, bueno, la Luna y Marte.